Buenos días a todos. Les habla Alberto Cozar de Andes Financial, hoy martes 23 de octubre, retomando el análisis técnico del tipo de cambio dólar-peso chileno. Si recuerdan, en estos últimos análisis habíamos dicho que el dólar se encontraba dentro de un canal lateral entre la zona de los 4,70 y la zona de los 4,75 y que al romper una de estas dos zonas, bien por abajo los 4,70, bien por arriba los 4,75, empezaría un nuevo movimiento que rompería este movimiento lateral dentro del cual el tipo de cambio se ha movido prácticamente durante el último mes. Recuerdan que hace aproximadamente 3 semanas nosotros habíamos recomendado la toma de posiciones en la zona de los 4,68. Aquí están viendo el gráfico que nosotros manejamos, vamos a verlo un poco más ampliado. Este es el gráfico que nosotros manejamos con nuestros indicadores especiales y en los cuales nos da punto de señal de entrada. Fíjense cómo aquí esta flecha verde nos marcó hace ya prácticamente un mes una entrada en la zona de los 4,66, 4,67, en la cual recomendamos tomar posiciones alcistas. Estas posiciones alcistas, la verdad que pensamos que podían haberse ejecutado un poquito antes en el tiempo, pero el tipo de cambio dólar-peso chileno prefirió moverse durante un largo lateral entre la zona de los 4,70 y 4,75, que justo en el día de ayer parece que empezó a confirmar la ruptura. Volvemos al gráfico, fíjense, acá nosotros habíamos entrado en la zona de los 4,67, 4,68, nos dio entrada larga, el tipo de cambio se ha movido aburriéndonos durante prácticamente un mes en esta zona lateral entre los 4,70 y 4,75 y finalmente ayer rompió esta zona de los 4,75 que nosotros tenemos marcada y ahora parece que va a empezar un nuevo movimiento al alza que en principio, fíjense, no tiene nada hasta la zona de los 4,86. Fíjense cómo habíamos hecho hincapié en la zona del RSI, que tenía esta zona de aquí, que en el momento que se rompiera iba a empezar un movimiento al alza importante. Se rompió esta zona como nosotros preveíamos y fíjense cómo con la ruptura del RSI acompañó también la ruptura del precio. En este momento, si se fijan, nosotros teníamos marcado desde los máximos últimos en la zona de los 520 a final del año pasado como el dólar había iniciado una tendencia bajista clarísima que parece concluyó en la zona de los 4,67. Cuando llegó a la zona de los 4,67, en este punto acá, a nosotros nuestro sistema nos dio entrada largo, con lo cual nosotros compramos dólares pensando en una rápida o cercana subida en el tiempo, cosa que fíjense cómo se confirmó al romper esta bajista. Cuando se rompe esta bajista de largo plazo, nosotros ya confirmamos la entrada claramente. Quien no entró en la zona de los 4,67 debía haber entrado, como recomendamos también, en la zona de los 4,70, 4,71, cuando se rompió esta clara directriz bajista. Después de romper la directriz bajista, el precio no se fue hacia arriba, acompañado con unos mercados que estaban marcando máximos anuales, y lo que nos dio también una buena señal es que al tiempo en el que los mercados estaban marcando máximos anuales, el dólar aguantó esta zona de suelo, no siguió hacia abajo como había venido siendo la correlación, sino que los mercados subieron en un último impulso, pero el dólar se mantuvo en esta zona haciendo suelo en torno a los 4,70. Era una segunda señal. Nuestra señal de nuestro sistema, fíjense, claramente nos dio entrada en los 4,68 como recomendamos. Luego, la ruptura de la directriz bajista confirmó esa entrada y el hecho de hacerse suelo mientras los índices internacionales marcaban máximos anuales era una tercera señal. Cuando se rompe el RSI, fíjense cómo el RSI se rompe antes de que el precio rompiera los 4,75. En el día de ayer el precio rompió los 4,75, pero el RSI ya había roto esta zona un par de días antes, con lo cual nos estaba dando una clara divergencia alcista. Así que hubo una cuarta posibilidad de haberse puesto largos en la zona de los 4,72, 4,73, cuando el RSI rompe esta resistencia y el precio lo viene a hacer un par de días después. ¿Qué podemos encontrarnos ahora? Pues bueno, en este momento tenemos claramente el dólar entrando en tendencia alcista. Por abajo tenemos una directriz alcista más de medio plazo, que sería la que les marcamos aquí con el cursor. Tendríamos una directriz alcista ahora más de corto plazo, que vendría a ser esta, que mientras no se pierda la tendencia va a seguir con fuerza. Y lo más importante es que por la parte de arriba
hasta la zona de los 4, tendríamos una resistencia intermedia quizás en esta zona de los 4,81. Podría ser los 4,81 el primer punto de llegada, pero hasta los 4,86 en realidad no tenemos ninguna resistencia realmente fuerte. Y fíjense cómo al llegar a los 4,86 tenemos un hueco bajista por cubrir entre los 4,86 y 4,91. Recuerden cuando el dólar consiguió seguir con su tendencia bajista, dejando este gap bajista, les habíamos dicho que este gap, este hueco entre la zona de los 4,86 y los 4,91 era un hueco que tarde o temprano se iba a cumplir. No sabíamos si en una semana, en dos meses o en 6, pero se iba a cumplir. Ahora, rompiendo el dólar a la zona de los 4,75, no teniendo nada hasta la zona de los 4,86, la posibilidad de que este gap se vaya a cubrir se acrecienta en el tiempo. Por lo tanto, hemos roto los 4,75, el dólar está ahora mismo en tendencia alcista, nosotros estamos largos desde la zona de los 4,68, con lo cual ya le vamos ganando más de 10 pesos con el punto de la apertura de hoy, con lo cual nosotros ya estamos bien posicionados. Quien no entró en los 4,68 debía haber entrado en los 4,70 cuando se rompe la directriz bajista, y por último en la zona de los 4,71, 4,72 cuando el RSI rompe la resistencia y el precio tarda 2 días más en hacerlo. Ahora ya en la zona de los 4,80, quien no haya entrado en los puntos que anteriormente nosotros dijimos, ya verdaderamente está fuera del movimiento, porque estamos a 481 en la primera resistencia, 486 la segunda resistencia y 491 con el momento en el que se cubriría el gap bajista con la tercera resistencia. Entonces ya en la zona de los 4,80 estaríamos entrando 12 pesos más tarde del punto en el que nosotros recomendamos la entrada, con lo cual ya la ecuación rentabilidad-riesgo no es tan interesante como cuando nosotros entramos en el mercado. Ganamos 12 pesos, con lo cual estamos tranquilos. Ahora en este momento puede que nos vayamos a los 4,81 y de seguida a los 4,86 si los mercados continúan a la baja, o que después de esta ruptura de los 4,75 se haga un pullback o vuelta a esta directriz alcista que vamos manteniendo para volver a la zona de los 4,76, 4,77 y de ahí tomar un nuevo impulso que nos lleve a la zona de los 4,81. Nosotros en Andes Financial nuevamente hemos vuelto a acertar el movimiento, entramos largos en la zona de los 4,67, 4,68 aproximadamente, le vamos ganando ya 12 pesos y ahora ya lo que tenemos que hacer es esperar los movimientos con tranquilidad. Por arriba tenemos 3 resistencias, 4,81, 4,86 y con la cobertura del gap bajista los 4,91. Y por abajo el primer soporte sería esta directriz alcista de corto plazo que estamos empezando a dibujar, y más abajo esta directriz alcista de más largo plazo que vendría a pasar por la zona de los 4,70, 4,72 aproximadamente. Primer soporte, la zona de los 4,76, 4,77. Segundo soporte, la zona de los 4,72. Nosotros estamos largos en la zona de los 468, con lo cual vamos a esperar este movimiento con total tranquilidad, esperando llegar como un primer objetivo a la zona de los 4,86 y de llegar a esta zona, si vemos que el movimiento tiene fuerza, cubriríamos este gap bajista y nos iríamos a la zona de los 4,91, con lo cual habríamos ganado nuevamente un gran tramo al mercado. Nuestra entrada ha sido perfecta, ha sido prácticamente en los mínimos. Nuestros sistemas y nuestros indicadores especiales, como ven acá, vuelven a dar un punto de entrada espectacular y ahora vamos a esperar acontecimientos. Fíjense que nuestra última entrada larga nos la marcó justo en los máximos de los 522 pesos y a partir de ahí fíjense cómo el dólar no hizo más que bajar. En la zona de los 4,67 nos ha dado una entrada larga, hay un giro en la tendencia, vamos a ver si el movimiento hacia arriba es tan espectacular como el movimiento que tuvimos a la baja. Esperamos que hayan seguido nuestras indicaciones. Para todos aquellos que entraron en el punto en el que habíamos recomendado, estamos dentro del movimiento y hemos cazado el giro prácticamente desde la parte más baja, y lo que haremos es esperar acontecimientos de ver si nos dirigimos con fuerza hacia los objetivos que mantenemos o si el mercado recupera un poco los índices internacionales y el dólar corrige un poquito respecto a la ruptura del día de ayer y nos vamos en primera instancia a apoyar sobre esta directriz alcista, y en función de eso en futuros análisis les iremos diciendo cuáles son las determinaciones que tomaríamos. En principio hemos roto los 4,75, hemos entrado en la parte baja, estamos dentro del movimiento alcista, esto está alcista, así que no tenemos más que seguir mirando el gráfico y ver si con mayor o menor rapidez llegamos a nuestros objetivos. Les habló Alberto Cózar de Andes Financial.